Y bueno, y a mí me han cedido el honor de presentar a nuestro siguiente ponente, don Rafael Maldonado Majada, que nos va a ofrecer todo su saber y toda su experiencia en la importancia de la enseñanza de la historia, tal como él mismo explica, pues una enseñanza de la historia como medio, como herramienta para desarrollar el espíritu crítico y crear, ¿no? Tener la capacidad real de interpretar el presente. Es compañero profesor desde hace más de 30 años. Su formación como especialista en historia contemporánea aquí en nuestra universidad pues le llevó primero a investigar tanto sobre temas locales, ¿no? que tiene publicaciones sobre ellas, como otros más alejados geográficamente, para pronto dedicarse de lleno a la educación. Es un profesional dinámico y emprendedor. Ha promovido proyectos pioneros de educación compensatoria en Málaga, ligados con las escuelas rurales. Y se ha implicado directamente en el plan de bibliotecas escolares. Él ha coordinado la creación de bibliotecas en institutos de Torrós y de Málaga. También pertenece al grupo de innovación educativa Pigmalión, que se dedica al estudio de la historia a través de relatos de viajeros. Ha estado también en proyectos diversos e interesantes en el ámbito audiovisual, como el documental sobre el estudio de la guerra civil, Sombra en el Paraíso, que protagonizó junto a sus alumnos, y que fue presentado nada más y nada menos que en el Festival de Cine Español. Y además de este documental, también participó y creó el documental Severo Ochoa y Gaona, La emoción de la memoria, con motivo del centenario del insigne personaje. También ha tenido la responsabilidad de comisariar recientemente, el año pasado, la exposición Gaona y Martirico, 175 años del Instituto de Málaga. Y como ya veis, no se aburría para nada, pero él no, a pesar de eso, no ha rehuido responsabilidades y ha desarrollado diversos cargos, como el de jefe de estudios en la sección de adultos del Instituto de Educación Secundaria Vicente Espinel en Gaona. Actualmente es profesor de Historia y jefe del Departamento de Geografía e Historia en este mismo centro. Y actualmente se encuentra realizando un proyecto de innovación con sus alumnos destinado a la creación de materiales didácticos a partir del patrimonio histórico y educativo de su instituto, de su centro. Una trayectoria en la que podemos ver su profunda preocupación por la educación y su espíritu inquieto. Yo no sé ustedes, pero yo estoy más que impaciente por escuchar si nos va a contestar esa pregunta que plantea o va a hacer que nosotros lo hagamos. Eso de ¿y por qué no la historia? ¿Qué nos dice don Rafael? Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Se me oye correctamente? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu presentación, Lidia. ¿Vale? Ya me queda poco que decir sobre mí mismo, desde luego. En fin, en primer lugar, bueno, pues agradecer la invitación de la Asociación INCIDE, del Grupo de Investigación EduSoc, del Consejo Social de la UMA, de la Asociación contra el Silencio y el Olvido, por la recuperación de la memoria histórica de Málaga, especialmente a José Luis Zorrilla, que fue el que contactó inicialmente conmigo, y luego ya, bueno, pues a través de él ya pude conocer tanto a Joaquín como a Carmen en una reunión telemática que tuvimos, y cuál no fue mi sorpresa cuando en esa reunión estaba también Frede, compañeros que fuimos en Torrós, hace ya más tiempo de lo que nos gustaría, la verdad. ¿Vale? Así que, en fin, estoy muy agradecido de participar, y si tenía alguna duda, el hecho de que estuviera aquí Frede conmigo me las quitó, ¿vale? Así que nada, bueno, yo, en fin, no sabía si era la persona idónea para esto, pero bueno, ellos me insistieron un poquito y yo voy a contaros, yo, en fin, de manera un poco heterodoxa, ¿vale? A contaros un poco mi experiencia y también
hacer algunas reflexiones en voz alta, sobre todo sobre mi trayectoria como profesor de historia. Yo, en fin, quería empezar, incluso antes de presentarme, comentando una anécdota, ¿vale? Una anécdota personal que me ocurrió hace pocos días. Ya habíamos hablado, ya estaba yo emplazado a esta reunión. Y es que recibí un correo de mi prima Crista. Cristina vive en Suiza. Su abuelo era hermano de mi abuela. Y al terminar la guerra, en el 39, pues mi tío abuelo emigró a la Unión Soviética, pero antes dejó a sus hijas en Suiza. Entonces, ella, Cristina, la que me envió el correo, es la única parte de esa familia suiza que mantiene el vínculo con España. Habla perfectamente castellano, viene continuamente por aquí, da clase de español allí, y me comentaba que había leído un artículo de la revista Ecos, es una revista para docentes de español en Alemania, y ahí en la parte alemana de Suiza, un artículo de la revista Ecos que comentaba la película de Almodóvar, la última, yo no la he visto, la verdad, Madres Paralelas, y ella me preguntaba por la ley de la memoria histórica, y no entendía, ella, que está muy vinculada a España, aunque vive, insisto, fuera toda la vida, que cómo era posible que 83 años después de terminada la guerra civil, en España existieran todavía fosas, y que todavía entendía menos que el posible apoyo del gobierno a la apertura de esas fosas fuera un tema tan polémico. Y claro, ¿cómo explicarle yo y hacerle comprender lo que para mí es totalmente incomprensible? ¿Vale? Y lo que es más difícil, ¿cómo explicárselo y hacérselo comprender a mis alumnos, a los que tengo todos los días en clase? Y bueno, yo creo que un poco de eso va todo lo que tenemos. En fin. Y hoy ha comentado Lidia, bueno, que trabajo en Gaona. Yo terminé historia hace muchos años, y yo no estudié magisterio, estudié historia, terminé en el año 82, lo confieso, ¿vale? Por aquel entonces todavía estábamos en San Agustín, no digo nada. Un departamento de historia bastante vivo, en realidad lleno de PNN, que dirigía Cristóbal García Montoro. Tuvimos muy buenos profesores, no quiero dejar de recordar a Antoni Juglar, un magnífico profesor, que pobre falleció hace unos años, que venía semanas alternas a darnos clase, en fin. Los alumnos lo adorábamos y sus compañeros de departamento lo echaron del departamento y de la facultad. En fin, yo terminé en el año 82, aprobé magisterio en el 84 y recalco magisterio porque en aquel entonces los licenciados podíamos presentarnos a magisterio sin problema ninguno. Hoy en día eso no sería posible. En aquel entonces yo me presenté a medias, que habían salido 2 plazas de historia para toda Andalucía, y a magisterio, y mira por dónde aprobé magisterio. Total, que he tenido un recorrido como de 10 años trabajando como maestro, en unitarias, en fin, en todo tipo de centros, y sobre todo en la Serranía de Ronda estuve unos cuantos años trabajando en educación compensatoria, montamos unos cuantos proyectos, la verdad es que muy interesantes. Luego, 10 años después, aprobé medias en el año 94 y llegué a Gaona en el 2004. Esa es más o menos la secuencia que he tenido yo. Y bueno, pues allí estoy. En los últimos años, como decía bien Lidia, he ejercido la jefatura de estudio de adultos, una experiencia fascinante, probablemente de lo que más orgulloso estoy de toda mi trayectoria profesional, porque, en fin, el trabajo que hemos realizado y que tengo el honor de haber iniciado con la ONG Málaga Acoge hace ya 9 años, ha supuesto que muchas decenas de chicos y de chicas encontraran en el instituto su primera referencia de pertenencia social, y eso, bueno, eso tiene un valor para mí incalculable, ¿vale? Actualmente, yo ahora doy clase de historia en cuarto de eso, este año, en el 21-22. En cuarto de eso y en primero de bachillerato, Historia del Mundo Contemporáneo, y en segundo de bachillerato, Historia de España. Yo supongo que la audiencia a la que me dirijo no todo el mundo conoce los currículum que se imparten en secundaria, en fin, habrá estudiantes de educación, habrá futuros docentes, habrá seguro investigadores de didáctica de la historia y también futuros investigadores de didáctica. Entonces, bueno, pues quería aclararos que aunque ya aprobé medias hace ya la friolera de, yo creo que son 28 o 29 años, y más otros 10 en primaria,
desde que entré en secundaria no he dejado de impartir historia de España. Primero en BUI en COU y luego en segundo de bachillerato. Y de vez en cuando me toca, pues en cuarto de eso, como me toca este año. Me tocó también el año pasado. La verdad, no estoy demasiado contento con eso de repetir nivel y ahora os explicaré por qué. ¿Vale? Pues mi primer encontronazo con la herida de la historia, podemos llamarlo así. Bueno, yo voy a llamarlo así. Con la memoria y el olvido o con el rencor y las heridas, fue cuando fue mi primer destino serio como maestro. Yo no tenía 30 años todavía y me destinaron a Pujerra. Pujerra es un lugar que está en el Alto Genal, muy bonito, un pueblo precioso, en un bosque de castaños. Y allí montamos un proyecto muy interesante y compensatorio y yo daba clases, yo llevaba la coordinación del proyecto, llevaba la jefatura y yo daba clases en 3 pueblos, en Pujerra, en Parauta y en Cartagena. Nos trajimos a los chavales de la escuela hogar y los profesores itinerados. Yo creo que ahora hay varios centros de este tipo. En fin, aquello en Málaga fue el pionero. Y un día en uno de los pueblos en el que yo vivía, que era en Pujerra, pues me di cuenta que había chavales que se llevaban mal en clase y tal. Y pregunté que por qué. Y entonces me dice, no, sí, yo es que no puedo hablar con ese compañero porque su abuelo mató a mi padre. Y entonces yo tengo totalmente prohibido por mi familia relacionarme con él. Entonces, por primera vez en mi vida, que yo había sido toda mi vida pues, urbanita, en fin, vivía en Salamanca, luego en Málaga, pero siempre en una ciudad. Por primera vez en mi vida fui consciente de esa herida social que yo consideraba que no existía y que me parecía increíble. Pensaba que era algo a extinguir, la verdad, dentro de mi inocencia. Pensaba que me parecía increíble que 40 años, más de 40 años después de terminar la guerra, esa herida siguiera totalmente abierta. En fin, ese fue mi primer choque con esa realidad que lamentablemente todavía tenemos. Quizá a otros niveles, pero se mantiene. Cuando, bueno, desde que llegué a medias, como recordaba Frede, pues yo no he pasado de puntillas por estos temas. Ni un solo año he soslayado los temas más candentes del temario de Historia de España. Me refiero, por supuesto, pues hablo de Segunda República, hablo de Guerra Civil, hablo de franquismo. Pero fue especialmente los años que estuve en Torrox, en el Jorge Guillén, en un magnífico instituto, cuando empecé a trabajarlo de forma específica. Y en el curso, fue el curso 2003-2004, decidí meterle mano a un trabajo de historia oral con alumnos de primero de bachillerato. Y entonces trabajábamos un día a la semana, dedicábamos 3 días al temario y un día a trabajar sobre esto, un trabajo sobre memoria. Voy a ver si os lo puedo mostrar, por lo menos la portada y 4 cositas que hacía y yo no sé la tira de tiempo que no lo veía. Vamos a ver si está por aquí. Este es. Pero voy a seleccionarlo, compartir. Vale, no, me he equivocado. Me he equivocado, un momentito. Dejo de compartir esto, a ver si lo encuentro ahora. Perdonad. Abuelos, memoria e historia. Este es. Jolín, pues me sale la causa republicana, perdonad. Voy a intentarlo otra vez. Cachilamar. Vamos a ver, disculpad, que no quiero que os perdáis esto. Voy a cerrar el otro y abro este. Vale, vamos a ver. Compartir pantalla. Vamos a ver si ahora... No lo estáis viendo, ¿no? Joder. Es que igual hay que esperar un poquito. Sí. O sea, no ha estado ni un segundo. Inténtalo otra vez, Rafael, a ver Vale, si... vale, voy a... Déjalo un poquito. Vamos a ver. Voy a repetirlo por última vez y si no, paso. Yo no voy a perder mucho tiempo con esto. Pero déjalo pensar un poquito, a ver. Se ha abierto uno que pone memoria gráfica, ¿verdad? Que es el que estoy viendo yo. Ahora mismo está como pensando. Es lo que vemos nosotros. Es que los tengo todos abiertos. Voy a cerrar todos los que tengo y lo hacemos mejor.
perdona. Bueno. Este lo cierro. Alt W, vale. Este también, que no me sirve, que es una... Este es el único que me vale. Y el otro también lo cierro, lo dejo. Vale, vamos a ver si ahora consigo hacerlo bien. Último intento. Vale, ahora. Vale. Bueno, pues nada, vamos a echar un vistacito. Mirad, ese es la portada del trabajo. Era un trabajo, pues bueno, yo creo que todos podemos tener un planteamiento básico de lo que es un trabajo de historia oral. Entonces, hablamos de un grupo de alumnos de primero bachillerato bastante homogéneo, la verdad. Cuando digo homogéneo me refiero a que sus familias en estos años, estoy hablando del curso 2003-2004, hace casi 20 años, todas sus familias eran de origen español también, ¿vale? Ahí sale una fotillo donde estoy yo con mis alumnos y tal. Y bueno, ahí hicimos una recopilación, la verdad, interesante. Quería ver si era posible que viéramos algo de la introducción, que la verdad es que es muy, muy interesante. Planteábamos el estudio del pasado, lo planteaba yo en el trabajo, como en principio hablaban de la vida cotidiana, de miles de cuestiones, ¿vale? Y luego nos centrábamos, a ver si lo podemos ver, al menos el índice. Vamos, aquí está el índice. ¿Lo veis ahora? Sí. Vale. Introducción, la familia, la escuela, los juegos, primera comunión, tal. Y luego, claro, los últimos capítulos, pues nos metíamos directamente en Segunda República, Guerra Civil y Franquismo. Claro, sobre Segunda República, los abuelos contaban los recuerdos de sus padres y en cambio en Guerra Civil y en Franquismo, pues sí escuchamos intervenciones de primera mano, ¿vale? Yo comentaba que había un problema en a ver si consigo verlo ahí. Yo no sé si podéis ver bien la parte de introducción que tengo subrayado. Que fue una historia muy bonita porque permitió a todos los alumnos conocer a los abuelos de verdad. Y los abuelos que al principio se mostraban muy recelosos a hablarles de las miserias de su vida y de lo mal que lo habían pasado, pues muy pronto pues aquello se le dio la vuelta al calcetín y empezaron a salir cosas realmente muy, muy, muy interesantes. Terminamos haciendo un relato muy especial de la Segunda República, de la Guerra Civil y del Franquismo, basado estrictamente en los relatos de los abuelos. Fue de las primeras veces en las que yo oí hablar directamente de la huida por la carretera, de testimonios de primera mano. En Torros había mucha gente que conocía, que conocía lo que había ocurrido en aquel entonces y lo narraron de primera mano. No voy a pasar hasta el momento ese porque si no voy a perder mucho tiempo con esto, ¿vale? Entonces tuvimos el testimonio de un abuelo que estuvo en la batalla del Ebro, tuvimos testimonios de abuelas que fueron paseadas en enaguas por las calles del pueblo, en fin, tuvimos testimonios muy duros, pero todos ellos muy, muy, muy interesantes. Desde luego, estoy hablando también de hace 20 años, no se apreciaba en la clase, en el grupo, y tampoco en el pueblo, la crispación social que sí se aprecia hoy en el aula, que yo la aprecio desde luego de forma absolutamente clara, ¿vale? En fin, ahí añadimos letrillas, canciones, poesías, hicimos una ficha familiar con los nombres, las profesiones, los nombres de los padres, de los abuelos, y luego hicimos para terminar un álbum de fotografías que nos quedó, la verdad, bastante lindo. Fue un trabajo realmente interesante y realmente bonito, ¿vale? Yo os dejo con la portada y poco más. Para mí fue un verdadero descubrimiento trabajar con este grupo y trabajar de esta manera con ellos. Insisto en que estamos hablando de una situación en la que había una memoria familiar que nos llevaba a nuestra propia historia. Luego, hacerlo ahora, pues sería mucho más complicado, como veremos a continuación, ¿vale? Sí quería hacer una consideración importante a este respecto, y es que ese trabajo lo hice con mis alumnos de primero de bachillerato.
en segundo de bachillerato hubiera resultado completamente imposible. Y, en fin, y aquí quiero señalar una de las ideas clave que a mí me da vueltas permanentemente en la cabeza, que procuro tenerla aparcada, porque si no, en fin, y es el estado calamitoso de la enseñanza de la historia en este país. Yo lo veo un lastre horroroso. Si la educación es un problema, la educación de la historia, ¿para qué vamos a hablar? Y ya no es solo que temas con tanto interés y tan vinculados al presente se impartan en secundaria obligatoria, solo en cuarto de ESO, que es el último curso de la enseñanza obligatoria. Cuarto de ESO, por si no lo sabéis, tiene un temario tremendo. Cuarto de ESO abarca toda la historia universal contemporánea y toda la historia española contemporánea. O sea, es como si sumáramos el contenido de primero de bachillerato de Historia del Mundo Contemporáneo y de segundo de bachillerato de Historia de España. Y los uniéramos y los impartiéramos en un solo curso en 3 horas semanales. Revoluciones burguesas, revolución industrial, imperialismo, fascismo, guerra mundial, guerra fría y además toda la historia española de los siglos XIX y XX. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que hay en cuarto. Por eso os decía que yo cuarto, siempre que puedo, huyo de él, porque es que casi me genera una sensación de ansiedad estar todavía, como estoy a estas alturas de curso, hablando del imperialismo. ¿Bien? Pero peor es todavía en segundo de bachillerato. Perdonad que empiece esto casi, bueno, en tono de queja, pero, en fin, en segundo de bachillerato faltar una semana a clase por cualquier motivo supone que los alumnos tengan que preparar un tema por su cuenta, ¿vale? Y donde hay centros que, en fin, podría dar nombres, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Donde se dedica el curso entero a estudiar nada más que una parte del temario para garantizar al alumnado una calificación alta en selectividad. Eso es así, como suena, ¿vale? Rompiendo por completo cualquier dinámica de conocimiento histórico y privando al alumnado de temas absolutamente claves para su formación. El planteamiento de la enseñanza de la historia, por tanto, es para mí el primer y principal hándicap a la hora de afrontar los temas esenciales que nos ocupan. Y yo dedico a cada tema una semana. No tengo tiempo para más, ¿vale? Doy temas que no vienen en selectividad porque si no, pues mis alumnos no entenderían los procesos históricos, y algunos temas, como es caso de Segunda República, caso de Guerra Civil, caso de franquismo, procuro dedicarles al menos 2 semanas. Pero es una situación bastante complicada. O sea, ya no es que veamos compañeros que no quieren o que... No, es que incluso queriendo, la posibilidad que tenemos de impartir esos temas son muy pocos. Tan sangrante es eso o más que el tema de la secundaria, donde hay chicos que no van a volver a pisar un centro educativo en su vida, donde no van a volver a dar historia. Resulta que van a dar la guerra civil y el franquismo en un ratito, a lo mejor en una clase, si lo dan. Y ahí está es una parte importante de las dificultades que afrontamos como sociedad y como ciudadanos. Yo creo que esto es importante, ¿vale? Yo, en fin, en esto coincido un poquito. Yo no sé, el otro día publicaba El País un artículo de un catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Ramón Villares, de Historia, que a propósito de un libro que ha publicado José María Pontón, que se llama Historia de todos nosotros, tiene muy buena pinta, ¿vale? Proponía un enfoque más social que nacional del estudio de la historia. En fin, tiene buena pinta, pero yo me quedé con el artículo de Ramón, porque ya cuando pongo el disco duro a funcionar pensando en esto, porque todo lo que se relaciona rápidamente lo he estado repescando. Y entonces él decía que no es cosa de la historia, sino de la política. Y yo ahí sí le doy gran parte de razón. O sea, hay una responsabilidad enorme. En España, también hablaba este señor, que intentos para mejorar el estudio de la historia ha habido muy poquitos. Se promovió un debate interesante al final de los años 90 por parte del gobierno de José María Aznar. Nada sospechoso, por otra parte, de ser un rojo peligroso, pero aquello quedó en agua de borrajas. Absolutamente en nada. En fin. Sigo contándoos, ¿vale? Ya os avisé que iba a ser un poquito, en fin, que no he preparado ningún PowerPoint, pero sí me he preparado un relato más o menos minucioso. Mirad, en Gaona, cuando llegué a Gaona, hace ya bastantes años, ya os he dicho, en el año 2004,
Pues para tratar estos temas era la primera vez que me encontraba aquí en Málaga para dar clase de bachillerato en mi ciudad, donde yo vivo, y entonces decidí acudir a los testimonios individuales, a gente que lo había vivido. Es decir, a los protagonistas de la historia directamente, no entrevistados por los alumnos, no, que vinieran a clase a contarlo. Yo tuve la suerte de contar en mi clase había un chico, pues que su padre era Antonio Somoza, muchos de vosotros supongo que conocéis a Antonio. Antonio, en fin, creo que trabaja también en la UMA y está, en fin, Antonio está muy vinculado a la reivindicación de la memoria de los perdedores, como decía antes Fred. Y, en fin, lo conocí a través de Unai, que era mi alumno, y él me proporcionó un par de contactos muy valiosos de personas que vinieron a hablar a clase, a los alumnos, a mis alumnos de segundo de bachillerato. Pues hablaron de la represión franquista, hablaron de la guerra civil en Málaga, y la actividad se basaba básicamente en eso, en la intervención de una persona que hablaba con los chicos estaban puestos en situación, por supuesto, y en el diálogo posterior. En alguna ocasión hicieron algún trabajo de reflexión posterior sobre la experiencia, pero nada más. Bueno, nada más y nada menos, ¿vale? Evidentemente no fue una actividad que fue entendida por todos los compañeros míos, ni mucho menos. Yo he tenido críticas directas de muchos de ellos, dejémoslos en algunos de ellos. Pero también os digo que el impacto del testimonio directo en el alumnado es muy elevado. Los alumnos ven muchas cosas, oyen muchas cosas, pero lo realmente importante es nuestra capacidad para dirigirles la atención, para dirigirles la mirada. Y si logramos hacerlo con un poquito de entusiasmo y de pasión, a ellos realmente les llega, ¿eh? Entonces, el impacto de estas sesiones con testimonios directos, pues primero suponía una carga importante de sorpresa ante circunstancias que la mayoría de ellos no habían oído hablar nunca y les causaban una honda impresión. Yo creo que el conocimiento de primera mano siempre es impagable. Bien. Luego, pues al año siguiente o así, ya me integré en el grupo del que ha comentado Lidia, el grupo Pigmalión. En realidad fue un nombre propio que nos dimos, no sé por qué, porque era un proyecto de investigación de estos que sacaba la delegación, la administración educativa, lo sigue sacando. Y entonces, pues con un par de compañeros del instituto, Andrés Arenas, Enrique Girón, ya están jubilados, y también trabajaba con nosotros Carmen del Pozo, que por aquel entonces estaba en Antequera, el CED Antequera, pues nos metimos en un proyecto de innovación al que llamamos Málaga a través de los viajeros. En realidad se trataba de plantear un trabajo interdisciplinar a partir de textos de extranjeros que hubieran pasado por Málaga y que hubieran dado su testimonio sobre la ciudad. El producto final era, la verdad que era bastante espectacular, era una lectura dramatizada. Los tres, tanto Andrés como Enrique como Carmen, son más actores que profesores. Y entonces ellos hacían una lectura dramatizada apoyada por imágenes muy impactantes y música, ¿vale? Y el resultado, la verdad es que era extraordinario. Lo que al principio se centró en personajes como Andersen o Robert Boyd, pues terminó incluyendo los impresionantes textos de Gamel Woolsey, la mujer de Brennan, la autora de Málaga en llamas, que es un testimonio magnífico, un libro magnífico sobre la guerra civil en Málaga, como los bombardeos vistos desde Churriana, en fin. Los textos de Norman Bethune, del crimen de la carretera Málaga-Almería, los testimonios que publicó Jesús Majada cuando se hizo la exposición en Diputación, ahí en Alameda, los testigos de la huida por la carretera, y convertían esas exposiciones en unos pasajes verdaderamente impresionantes, ¿vale? Cuando hicimos uno dedicado nada más que a la huida de la carretera Málaga-Almería, a mí me pasa un poco como Joaquín, yo no era del bandano, veo literario y tal, pero en fin, prefiero hablar de la huida. Pues la acompañamos por las fotografías espectaculares de Hazen Said, que fue el fotógrafo que le acompañaba a él en la ambulancia. Aquellos montajes audiovisuales eran trabajos interdisciplinares. Trabajaba inglés, trabajaba sociales, trabajaba tecnología, trabajaba literatura.
y por supuesto estaban dirigidos sobre todo a nuestros alumnos. Luego aquello, bueno, lo sacamos de las aulas, los presentamos allá donde nos lo pidieron, bueno, pues nos movimos un poquitín, en fin, aquí en Málaga sobre todo, estuvimos en el Centro de Profesores de Málaga, estuvimos en un seminario sobre historia y cine también en el CEP, en el Ateneo de Málaga, en el de Torremolinos, incluso nos invitaron a un congreso de educación en Cuba y dimos el salto y además nos lo pasamos muy bien y les gustó mucho. En el año 2006 fue aquello. Y os digo lo mismo, la respuesta de los alumnos fue muy impresionante. Nos hicieron un pequeño clip en el Club de las Ideas, que lo que pasa es que he intentado compartirlo y lo he intentado antes y ninguno de los dos vídeos que he intentado compartir se puede ver. Lo lamento, ¿vale? Yo, en fin, lo tengo, si alguno lo queréis, pues a lo mejor lo puedo mandar por WeTransfer o como sea, ¿vale? La calidad no era nada buena, pero en fin, nos hicieron un microprograma, pues eso, no sé si eran 5 minutitos o así, pero se veía con claridad lo que hacíamos y se ve un momento de la interpretación de mis compañeros hablando sobre la huida, un testimonio de la huida por la carretera Málaga-Almería, con las espectaculares fotos, con las tremendas fotos detrás, ¿vale? En fin, siento no haberlo... No haber podido llegar a tiempo para ver, pensaba que iba a ser mucho más sencillo lo de compartirlo, lo lamento. En fin, a raíz de aquella historia, pues en el 2006 contactaron con nosotros, con el grupo nuestro de innovación, pues una productora de cine nada menos que quería ver cómo enseñábamos la guerra civil en el instituto, en clase y tal. En fin, yo llevaba ya 2 años vinculado a un grupo de chicos que habían entrado en primero, yo cogí la tutoría en primero y mi intención era llevármela hasta cuarto. Así lo hice, ¿vale? Luego les di clase también en primero y en segundo de bachillerato y luego nos hicimos un viaje de estudios espectacular. Pero en este año estaban los chicos en tercero, en segundo, cuando contactaron con nosotros. Yo aquel año sufrí un serio problema de salud, pero al siguiente, pues nada, durante cerca de 7 meses, un día a la semana se metían en clase en mi aula de tercero de ESO, un cámara y un técnico de sonido para filmar todo lo que hacíamos. Y como resultado de eso, pues es el documental que comentaba antes Lidia. También ese lo tenéis en YouTube sin problema ninguno, el que tenga interés en verlo. El documental no lo hicimos nosotros. Nosotros hicimos nuestro trabajo, ellos filmaron y podían haber dicho lo que dijeron o todo lo contrario, ¿vale? En fin, porque se grabaron muchísimas horas. Pero la verdad es que fue muy llamativo el proceso de crecimiento y de aprendizaje de los alumnos en aquel año, los alumnos y las alumnas, por supuesto. Salimos a los asilos a hablar con gente mayor, fuimos al cementerio de San Rafael a conocer el trabajo que se hace en las fosas, hablamos con los arqueólogos, trabajamos fuimos al archivo, montamos un Guernica gigante en el patio del instituto. Trabajamos con el montaje también de los viajeros. En fin, la verdad es que fue algo realmente interesante e importante. Yo terminé muy cansado de aquello, pero ¿cuál no fue mi sorpresa cuando, haciendo la apuesta común que hago siempre con los alumnos, dijeron que no, que ellos querían más y más. Digo, bueno, tranquilos, ya, en fin, va a ser complicado que tengamos tiempo en otros años de dedicarnos a esto. Pero para ello la experiencia fue muy buena. Y el corte que yo había seleccionado para poneros, que tampoco lo voy a poder poner, es el corte en el que ellos se encuentran de pronto con esa realidad. Cuando salen a la calle a preguntar a la gente por Franco, estamos hablando de un documental del 2007, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Cuando salen a preguntar a la gente por Franco, por la guerra civil y tal, y la gente mayor no quería hablarles. Yo ya estaba al cabo de la calle. Pero ellos se quedan helados, no saben por qué la gente no quiere hablar del franquismo. Ellos se dan cuenta que algo ocurre ahí, pero que son incapaces, que Franco hizo muy bien su trabajo. ¿Vale? En fin, duele un poquito ver esto, pero en fin, ellos no entendían por qué la gente mayor ya no quería, no es que no quisiera, es que temía hablar sobre Franco. No entendían por qué esa parte de la historia, ya no tan próxima, seguía abierta en canal como si de una herida se tratara, como os decía, ¿no? Entonces, pues reflexionamos mucho sobre aquello. Yo les dije que la guerra civil
era el acontecimiento más importante, más relevante de la historia contemporánea española. No solo por ser uno de los acontecimientos bélicos más bestiales de cuantos sucedieron en el siglo XX y por lo que significó para quienes lo sufrieron, sino también por lo que ha representado para las generaciones posteriores, ¿vale? De todas formas, pienso que es ilusorio el pensar que una herida social como es una guerra civil, y seguro que aquí en este foro hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero yo pienso que es ilusorio pensar que se cierra en menos de 2 generaciones, pero aquí ya vamos casi para 3, ¿eh? Y el tema sigue abierto, ¿vale? También es verdad que es una fantasía pensar que es un tema exclusivamente español. No lo es, no lo es. También hace muy poquitos días, pues, me compré el libro, no sé si lo conocéis, de Reidan Kiffy sobre el conflicto en Irlanda del Norte. Se llama No digas nada. Y me lo compré porque también leí una nota en El País que él decía que, lo leo textualmente, ¿vale? Que lo primero que me sorprendió, como alguien que llegaba de nuevas a este tema, es lo viva que está la historia. Cosas que pasaron antes de que yo naciera, todavía se sienten en Irlanda como algo eléctrico y peligroso. Y bueno, ese estremecimiento de decir, bueno, no solamente nos pasa a nosotros, pues también lo he visto yo cuando ocurre aquí, cuando leí esto. Bueno, aquí tengo el libro, todavía no lo he leído, a ver si la semana que viene saco ratos y empiezo a meterle mano, ¿vale? Yo creo que aquí en España el tema de las generaciones posteriores a la guerra civil, seguimos aún hoy en día enzarzados en disputas que se arrastran, en fin, tanto de la confusión del mal relato heredado, como de las consecuencias del buen trabajo que en este sentido hizo la dictadura franquista, ¿vale? O sea, eso pesa tanto como la nefasta gestión de esta cuestión de aquellos que han tenido y tienen la enorme responsabilidad de tejer el reencuentro primero y luego la convivencia. Y yo creo que hay una enorme responsabilidad en la gestión política posterior al franquismo. Por supuesto en la derecha, pero yo creo que sobre todo en la izquierda, ¿vale? En fin. Cuando hablo del buen trabajo de la dictadura me refiero a la apropiación de determinados símbolos comunes, y eso lo veo en clase también, determinados símbolos que siguen asociados a la derecha más rancia. Pero no voy a hablar de el propio término de español o de España, en fin, está asociado a la derecha a estas alturas, en fin, o la consideración que la propia izquierda dio la propia izquierda del posfranquismo y que todavía colea, ¿no? Se le da una consideración de progresistas y de avanzados a determinadas ideologías nacionalistas que solo por el hecho de haber estado contra el franquismo ya han tenido patente para presumir de lo que nunca han sido y nunca serán, ¿vale? En fin, en España, 80 años, más de 80 años después de terminar la guerra, aún hay archivos que el Ministerio de Defensa mantiene clasificados y, por supuesto, miles de víctimas que siguen en la cuneta, ¿vale? Insisto en que el tema es esencialmente responsabilidad política, no del relato de la historia, aunque hay mucho que hablar también sobre la historia, ¿vale? Quería comentaros otra cosita. Mirad, yo tengo una gran suerte y es dar clase en el instituto en el que estoy, porque es un instituto cargado de historia, ¿vale? Gaona ya sabéis que es el instituto... Oye, si me paso de tiempo me avisáis, ¿eh? No sé hasta cuándo tengo. Creo que hasta las 6, no sé, no tengo ni idea. Vale. Bueno, voy a pavilarme un poquito, ¿vale? Gaona se abre en el 46, en 1846, y hasta el primer cuarto, hasta bien avanzado los años 20 del siglo XX, no se abre el segundo, que se abre en Antequera, ¿vale? Entonces, desde hace unos años, en el departamento, una de las actividades más importantes que hacemos es la visita guiada que hacemos con el alumnado por el centro. Entonces, tiene mucho éxito. A los alumnos les encanta que les contemos historias sobre el instituto, se los aprenden. Yo en Proyecto Integrado monté un grupo de alumnos también para que hicieran de guías del instituto. En fin, les gusta mucho. Tenemos algunas pequeñas aulas museo y tal. Y, por supuesto, les explicamos cómo la guerra civil afectó al centro. A todos los alumnos del instituto lo explicamos en esas visitas. En fin, 3 profesores fueron asesinados en los primeros días del conflicto, otros se marcharon al exilio, otros fueron depurados, en fin, cómo la enseñanza mixta terminó con la guerra civil. O sea, y como no había más edificios y más institutos, pues dentro del propio edificio de Gaona tuvieron que separar
y segregar a los niños de las niñas. Así como suena, 2 claustros distintos, entradas diferentes, patios separados, ¿vale? Y entonces de ahí surgieron, luego ya, claro, en el año se le dieron 2 nombres distintos, en el 43 se le dio Nuestra Señora de la Victoria al masculino y en el 56 Vicente Espinel al femenino. Por cierto, os voy a contar algo que no pensaba contaros. El acta donde se dice, donde se le dio el nombre al Vicente Espinel como Vicente Espinel, el acta, firmado por la directora de entonces, decía que no habiendo mujeres que merecieran semejante reconocimiento, se le daba el nombre de Vicente Espinel, ¿vale? Esto tengo yo publiqué una relación de documentitos en el instituto sobre la historia del Gaona y uno de ellos era este, ¿vale? En fin. Bueno, pues nada, pues hace 3 o 4 años montamos un pequeño, no es un memorial, pero bueno, unas cositas chulas en un rinconcito del instituto que quería enseñaros. Voy a ver si puedo compartirlo y no me hago un lío como me pasó antes. Vale, pues yo creo que sí me ha armado un lío, me cago en la mano. Vamos a ver, un momentito. Vamos a ver, lo abro aquí y lo comparto con vosotros. Aquí está, memoria gráfica, esto es. Vale, voy a compartirlo. Compartir. Se está abriendo. Joder. Se está viendo. ¿Sí? Creo ¿Se está yo. bien? Se está viendo ahora mismo la pantalla. Y ahora abre en tu ordenador. Vale. Ahora, Ahí, venga. ahora. Perfecto. Vale, perfecto, jolín. Venga. Vale. Ahí lo tenéis. Lo que es un panel grandote que está en el instituto, donde se explica, bueno, pues la evolución del instituto, cómo vinculamos la historia al instituto, desde la proclamación de la Segunda República, que lo tenéis ahí, ¿vale? Cómo se elige, cuando se elige por primera vez al director del claustro, cuando se defendían los intereses de la institución libre de enseñanza, la supresión de la enseñanza religiosa en el 32, el estallido de la guerra y lo que eso supuso, la toma de Málaga por parte de las tropas franquistas y la represión nacionalista, la implantación del nacionalcatolicismo en la dictadura de Franco, en fin, todas esas cuestiones vienen ahí en ese pequeño memorial y entonces los alumnos la ven, la repasan y lo hacen suyo sin problema ninguno, ¿vale? Os enseño algo que va ligado también a esto, que es vamos a ver, perdonad, estáis viendo la pantalla de mi ordenador, ¿no? Ahora no, ahora te ha salido... Sí, vale. No te preocupes, esto ahora vamos a ver si lo puedo ver. ¿Compartir? Ahora estoy viendo un documento que posee gráfica. Vale, perfecto. Sí. Vale, lo amplío ahí. Y al lado del texto está esto que tenéis aquí, ¿vale? Desde la placa que hubo ahí sobre los 2 asesinados, cuando Málaga es ocupada, vamos, cuando estalla la guerra civil, asesinados por milicianos anarquistas, hasta, bueno, esto es un inicio de curso en los años de la República, contrastando con los del franquismo, donde tenemos a las fuerzas vivas, a la Iglesia, en fin, a las autoridades, tal. Aquí tenemos a un grupo escolar donde está pues un ministro franquista que estuvo en el instituto, Pepe Utrera Molina, ¿vale? Aquí hablando pues sobre la sección femenina, la división de los claustros en masculino y femenino, en fin, unos cuantos documentos gráficos ligados con alguna pequeña información para ilustrar lo más posible a los alumnos sobre lo que supone la memoria histórica en el propio centro. Yo creo que es un elemento que nos viene de maravilla y que lo utilizamos bastante a menudo con ellos, ¿vale? Más cositas como que quería comentar. Mirad, yo últimamente lo que manejo yo con mis alumnos es un material extraordinario, porque siempre ando buscando cositas sobre República, Guerra Civil y Franquismo. Entonces encontré un material que yo supongo que la mayoría, los que estáis en esto, conocéis. Eso es el material que editó la Universidad de León. Yo creo que hace ya, pues puede hacer más de 10 años seguro. Muy interesante, ¿vale? Los últimos años en segundo de bachillerato, en fin, además de las dificultades que os he comentado antes para impartirlo, pues el material este tiene 3 unidades. Una sobre República, otra sobre represión franquista y otra sobre resistencia antifranquista.
voy a echarle valor y me voy a atrever otra vez a compartir, con riesgo de volver a liarla, ¿vale? Vale, un momentito. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí están las unidades. Vale. No. Qué desastre. Bueno, no las tengo, pero las puedo compartir luego con vosotros si a alguien le interesa. Vamos a ver si me parece. Os juro que no soy tan torpe como parezco, ¿eh? Vamos a ver. Venga. Ahora se ha abierto esto. Pero que tengo demasiadas cosas abiertas. Y ese es el problema. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Vale, ahí las tenéis. Unidades, Foro por la Memoria de León. Entonces plantea la estructura que tienen las unidades es prácticamente idéntica. Tiene unos mapas conceptuales extraordinarios. Independientemente del contenido, son muy interesantes las actividades de comprensión global del tema, que vienen al final. Voy a ver si llego a... Os enseño de este tema, del primero, ¿vale? Que es sobre guerra civil, sobre República y Guerra Civil. Esto es material ya de actividades de comprensión global. Tiene análisis de textos muy interesantes, las actividades de refuerzo y ampliación con gráficos, con prensa, es muy, muy bueno. ¿Vale? Y luego en el siguiente tema, que es la represión, bueno, el trabajo con prensa es muy interesante también. En fin, es un material realmente formidable, muy bien preparado, que siempre, yo creo que siempre requiere adaptar el material que uno utiliza al alumnado. Yo creo que eso es esencial, ¿vale? Pero porque en la distancia corta los que mejor lo conocemos somos nosotros. Pero básicamente con lo que hay muchas veces podría ser suficiente, ¿vale? Incluye, por supuesto, bibliografía que os estoy mostrando, incluso obras literarias. Ahí tenéis el primero que aparece, es curioso, es el libro, bueno, lo curioso no, es un libro muy, muy válido, pero vamos, estamos hablando de la Universidad de León y lo primero que aparece es el libro de Melero, además de otros pocos. Y también vienen películas, páginas web, etc. La parte de la represión franquista también está, que es muy poco trabajado en estos niveles, está muy bien tratado y también es muy aprovechable, ¿de acuerdo? Es un material extraordinariamente útil. Yo en los últimos pues 6 o 7 años es de lo que más he utilizado. Yo insisto en que es muy importante, y me voy a salir de aquí ya otra vez, partir siempre de lo local, de lo más próximo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Los alumnos aprenden y convierten el aprendizaje y convierten el conocimiento en aprendizaje significativo cuando utilizamos el enfoque local, cuando les hablamos de lo más próximo. En el caso de Málaga, la República, la Guerra Civil y el franquismo, todavía hay huellas en nuestra ciudad, huellas muy visibles y que vale la pena explicárselo a nuestros alumnos, dirigirles la mirada hacia allá. Cada vez es más difícil, porque los años van pasando y porque la población también se modifica, es más difícil partir de las experiencias familiares, por la procedencia cada vez más abierta del alumnado. Hoy no sería posible realizar un trabajo como el que hice en Torros, porque más de la mitad de mis alumnos no proceden en fin, su origen no ni siquiera es español. Pero hay que insistir en ellas, porque siempre se encuentran historias de abuelos que tienen episodios para poderlos contar en primera persona. Las huellas en Málaga siguen existiendo, o sea, desde lo que ocurrió en el propio instituto que os acabo de contar, hasta la quema de iglesias en el 31, pasando por el caso emblemático de la huida de la población de Málaga por la carretera Málaga-Almería, tema del que hablamos en clase desde hace muchos años, como ya se comentaba. Yo sé que este episodio es polémico y que hay que abordar, pero creo que hay que abordarlo con muchísimo rigor, ¿vale? Yo comparto la visión que dio Jesús Majada, que fue de los primeros que empezó a trabajar en este tema. Por supuesto se conocía ya antes de entonces, ¿no? He vuelto a hablar de la exposición de Diputación del 2004, aquella tan tremenda que seguro que muchos de vosotros la compartisteis también. Y bueno, ¿qué pasa? Yo creo que parte de la raíz de este tema, y seguro que muchos de vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, es que no se ha difundido porque fue uno de los hechos más vergonzantes de la guerra civil, sino el que más, ya no solamente por el despropósito del bando nacionalista, bombardeando a los civiles, sino del gobierno republicano, que también abandona a la población civil. Eso, yo les subrayo esos argumentos a mis alumnos, para que se den cuenta de que
Un hecho de guerra también es propaganda, ¿vale? Y se difunde o se silencia en función de los intereses de cada bando, y aquí parece ser que no les interesaba a ninguno de ellos, ¿vale? Entonces, yo soy consciente de que la historia sigue viva para ellos, ¿vale? Decía el otro día, también vi una notilla, me pareció simpática, pero también real. Es decir, que con la historia pasa lo mismo que con la presión atmosférica, que influye en nosotros aunque la ignoremos, ¿vale? Materiales sobre la huida, bueno, ya nos ha enseñado Frede cómo ya trabaja con el cómic de Carlos Guijarro, que me parece una maravilla. El otro día escuché en la SER, en el programa de Francino, pues un podcast hecho con vecinos en Onda Color. Yo no sé si habéis tenido noticia de ello, pero tiene una pinta formidable. El propio Francino, en su programa de por la tarde, dedicó un Acontece que no es poco, de Nieves con Costrina, que tiene su estilo, que nos puede gustar más o menos. Dedicó un episodio también muy interesante a la huida por la carretera Málaga-Almería, ¿vale? En fin, el tema del cómic de Guijarro, antes, no sé si ha sido Charo o Carmen la que ha hablado del caso de Maus, ¿vale? Y claro, el caso de Maus es un cómic muy potente, con mucha fuerza, y había sido prohibido, no sé dónde había sido prohibido. Yo lo vi la otra mañana también en la radio, el programa de Javier del Pino, muy interesante. Ahí habló un profesor de literatura comparada en la Universidad de Michigan, Diego Espiñabarros, y comentó la enorme fuerza que tiene la literatura y especialmente el cómic para tratar estos temas. Así que yo me apunto, por supuesto, también a lo que comentaba algo Frede. Y, en fin, que en ese mismo programa este señor también comentaba algo a destacar sobre la historia. Y es que cuando tratamos estos temas en historia, lo que se trata de traer los relatos que nos permitan enorgullecernos y avergonzarnos de lo que hemos sido como país, ¿vale? Seamos el país que seamos, porque es la única manera de poder construir nuestro país. Eso es lo que yo interpreto y lo que yo intento enseñar a mis estudiantes. Decía este señor también que hay un malentendido acerca de la historia. La historia no son los hechos, pero es la interpretación. Decir que la historia son los hechos, yo creo que es una definición muy errónea. La historia se hace siempre desde el presente. Tenemos que interpretarlo, lo que nosotros hacemos. Si no, no nos podemos entender a nosotros mismos. Y eso, la verdad es que es muy importante. Últimamente, pues mirad, en el confinamiento, que fue horroroso, yo no he trabajado más en mi vida que durante los meses del confinamiento como profe, pues a los chavales les metí en segundo de bachillerato, trabajamos con la película que estaba casi recién estrenada, la de Amenábar, Mientras dure la guerra. Me pareció muy interesante para trabajar las tres cosas, República, Guerra Civil y Franquismo, porque atraviesa las tres. El personaje de Unamuno atraviesa esas tres etapas tan tremendas. Yo generalmente prefiero ver la peli siempre en clase con mis alumnos, ¿vale? Para poder dirigirles, para poder estar con ellos. La vemos de otra manera, aunque no siempre es posible. Y procuro verla sin hacer ningún tipo de lectura previa con ellos. Que lo vean y luego la comentamos. Yo sé positivamente que les causó un hondo impacto a ellos y les sirvió para comprender muchas claves que de otra manera hubiera sido difícil que entendieran. Yo creo que el lenguaje artístico, y hablo fundamentalmente del cine, ¿vale? Pues nos puede servir, y del documental, y mucho. Y le digo el documental porque el año pasado me atreví a ponerles otro. El año pasado tenía yo un grupo heavy de chavales. En fin, había de todo en clase y les puse El silencio de otros. Un documental realmente lo aconsejo absolutamente a todo aquel interesado en la didáctica de la historia, ¿vale? De la historia, sobre todo de la historia reciente. En fin, aborda el tema de las fosas, aborda el tema de los bebés robados, aborda el tema tan importante también de la investigación sobre la represión franquista que hizo aquella juez argentina, y por tanto el tema de la revisión de la amnistía del 78. La verdad es que es impresionante trabajar con estos materiales en clase y darle luego la palabra a los alumnos después de oír esas historias tan tremendas dichas en primera persona, como las que narra este documental. Absolutamente recomendable, ¿vale? Para terminar, sí quería hacer alguna reflexión también sobre las fuentes que utilizan nuestros propios alumnos para entender la historia y para comprender el mundo, que es en definitiva por lo menos para lo que trabajo yo. Y es que las fuentes de información que ellos utilizan, de las que se alimentan, no tienen nada que ver con las nuestras. Eso tenemos que olvidarlo. No podemos
ser ilusos en ese sentido, por lo menos hasta que llegan a la universidad. Cuando están en secundaria, desde luego ellos trazan líneas paralelas con nosotros. Son proclives a caer en todo tipo de falsas noticias, de fakes, llamadla como queráis. Algunas de ellas muy difíciles de rebatir mediante argumentos racionales. Lo que ocurre es que las mentiras suelen ser mucho más atractivas que la verdad y de ahí gran parte de su éxito, ¿vale? Alguna vez leí que quien interpela a un acontecimiento clave del pasado exigiendo toda la verdad sobre él no pretende por lo general que sepamos más, sino que sepamos menos mediante la sustitución de una historia veraz por una incompleta, pero puesta al servicio de alguna causa, en fin, espuria. En fin, por eso es tan importante la enseñanza rigurosa de la historia, aún explicándole lo complicada que es la historia y cómo influye en el presente. Ya cierro. Mirad, hay un libro que yo leí hace un par de veranos que me resultó estremecedor. También leí la reseña, en fin, yo me dejo llamar por los libros y la verdad es que muchas veces me equivoco, pero algunas acierto. Entonces leí un libro muy impresionante que se llama Tierras de Sangre, de un escritor británico, Timothy Snyder, y es un libro que yo, del que hablo mucho a mis alumnos porque es un retrato de lo más terrible del alma humana. Un libro que hiela la sangre en algunos momentos, ¿vale? Y Snyder decía que las políticas de la memoria son selectivas, suelen ser selectivas, sobre todo porque son políticas, ¿vale? Y él continuaba diciendo, dice, de eso hay numerosos ejemplos vigentes hoy. Y España es un buen caso para ilustrar el asunto. La historia rigurosa y contrastada de los acontecimientos es el único antídoto para librarse de ese mal de la memoria selectiva. El problema es que suele tardar mucho en producirse. Y terminaba Snyder, y así voy a terminar yo también, diciendo, la historia lo escucha todo, no busca instrumentalizar el pasado, busca comprenderlo, mientras que la memoria que tiene en su naturaleza la relación afectiva alimenta la identidad. ¿Por qué no la historia? Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención tan interesante con tantos datos, ¿no? De mucha gente por el chat y tal, pues preguntaban ¿qué libro, no? Algunas de estas preguntas eran, por ejemplo, eso, preguntaban sobre el título del material de la Universidad de León. Y demás, y bueno, algunas cosas que hemos ido apuntando las hemos ido apuntando directamente en el chat. Y bueno, hay muchísimos comentarios, tendría que estar, creo que todo el tiempo que tú has estado hablando, pues yo tendría que estar comentando todo lo que ha ido surgiendo y lo que ha ido comentando la gente al hilo de tus palabras. Pues sobre todo, a ver, por destacar algunas cosas, por ejemplo, hablaban, ¿no? del tema este del currículum enciclopédico y técnico que nos desafía siempre, ¿no? para cuestionarlo y abrirlo, ¿no? y hablaban de proyectos que se han hecho, ¿no? y que ayudan a abrir ese currículum, como el de la escuela va a los juicios, ¿no? Hablaban de estas cuestiones, la valoración de los testimonios directos, del lenguaje artístico en el aula, ¿no? Como algo necesario. Ahora lo comentabas y ahora comento una pregunta también que hacían al respecto. Se hablaban de cómo se repiten ciertas cuestiones, el concepto de dictadura que traspasa fronteras y que nos enfrenta al desafío de tejer encuentros para reflexionar y analizar nuestro pasado. Hablaban, o sea, por supuesto les felicitaban por la interesantes iniciativas, de lo poco, se hablaba de lo poco conocido que es este debate a nivel popular y de cómo es necesario que las nuevas generaciones tienen que saber.
A ver, más cositas. Eh, Cómo sorprende, ¿no? El que las heridas que parece que no están, sin embargo, emerjan y sigan emergiendo en nuestras aulas de secundaria. Eh, También la preocupación por el reduccionismo histórico, ¿vale? Comentaban que deviene en dos reformas educativas que no han podido revertir la situación. Y se comentaba de cómo en Chile, en Colombia, pues ocurre igual, ¿no? Al hilo, ¿no? de lo que comentaba eh, sobre, eh, sobre cómo la educación o la situación de la educación de la historia aquí en España. A ver, más cositas. Y bueno, sí que tenía un par de preguntas, ¿no? Una de ellas era, y estaba un poco al hilo de algunas de las últimas cosas que comentaba sobre, ¿no? El material eh, que utilizas para trabajar estos temas. O sea, ¿cómo valoras o consideras el uso del cine? Ya hemos visto que evidentemente es algo con lo que trabajas y con lo y que utilizas, ¿no? ¿Cómo lo valoras y cómo lo consideras precisamente para enseñar la historia en las aulas, ¿no? Porque quizás te extiendas un poquito más en esto. Bueno, yo he hablado del cine, pero también me hablaría de la literatura. Yo lo veo muy importante. Yo creo que muchas veces el arte y especialmente el cine y la literatura pueden dar un testimonio de los pliegues del alma humana más preciso a veces que los documentos con los que elaboramos la historia. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es sorprendente. No todas las aportaciones tienen el mismo valor, por supuesto, pero, en fin, cuando yo trabajo en Historia del Mundo Contemporáneo, el tema del fascismo, por ejemplo, ¿vale? Que, en fin, que viene también a cuento, pues, o incluso el totalitarismo, pues yo puedo leer Rebelión en la Granja de Orwell, que es tremendo, o yo puedo ponerles a los alumnos El Gran Dictador, que es igual de tremendo, o por no hablar de La Ola, por ejemplo, ¿vale? Que es muy impactante y que a los alumnos les llama mucho, porque está hablando de un grupo de chavales, ¿no? Una película además alemana, para más INRI, ¿vale? Yo antes comentabas tú el tema de las sociedades, igual te contesto otra cosa que es distinta a la que me has preguntado. Yo creo que hay que tener cuidado, en fin, cuando se planteó el tema aquí en España de por qué no se hacía una ley, una comisión de la verdad y tal, tema polémico otra vez, en fin. En las comisiones de la verdad se han creado, hablabas de Chile, de Argentina, de lugares donde la dictadura era muy recientes. Aquí sería mucho más complicado. Aquí, ¿cómo vamos a hacer ahora a generar una verdad única y tal? En fin, donde tiene que centrarse el Estado es fundamentalmente en abrir las fosas de la represión, que ya está bien, ¿vale? Que ya está bien, que no es un tema menor, que es un tema de respeto y de justicia, algo absolutamente elemental. Pero vamos, perdona, volviendo a lo que me decías, yo creo que sí, que la utilización, que en clase que hay que buscar recursos de ese tipo, porque a mí me resultan valiosísimos y muy útiles, porque permiten además muchísimas lecturas. Yo siempre encuentro en los alumnos lecturas nuevas que yo ni siquiera había hecho a la hora de ver pues eso, cuando hablo de arte me refiero fundamentalmente al cine, o de leer una novela. El año pasado les introduje la de 1917, ahora en Primera Guerra Mundial, aquella, en fin, aparente alarde técnico, ¿no? De un único plano y tal, pero es que es una auténtica maravilla de película y permite tratar un montón de temas. Pero es que en Historia de España exactamente igual, o sea, si vemos libertarias o vemos solamente la propia, en fin, hay novelas hay novelas de Delibes que auténticamente maravillosas. En fin, la España de Franco, ver Los Santos Inocentes, por favor, es una cosa absolutamente espectacular con los alumnos, ¿vale? Y eso es verdad, Rafa, digo, por supuesto, eso ha sido verdad hasta antes de ayer. Aquí hay alguien que sea de pueblo,
que levante la mano y que lo diga, que seguro que tiene algún tipo de recuerdo, sabe perfectamente el cacique, sabe de qué estamos hablando, ¿vale? Sí, sí. Entonces, claro, cuando los chicos les pones frente a la realidad, ahí no hay discusión, ahí no hay, no, porque tú tal, no, yo soy profesor de historia, yo no estoy aquí dando ningún meeting, ¿vale? Os estoy contando las cosas como fueron y podemos argumentar y decir lo que queráis, ¿vale? En fin, Lidia. Nada, están por el chat, a medida que estábamos hablando, están poniendo títulos de películas. Vale, claro, no estoy teniendo una pena. Claro. Las 13 rosas, por supuesto. La noche más larga, tremendo, espectacular, claro, ya lo creo. Claro, claro. Ya la novela de Rivas es una pasada. La película es una auténtica maravilla con Fernán Gómez. La escena final del niño cogiendo la piedra para arrojarla, él también. Eso, vamos, es que eso cómo lo vas a ver, cómo lo vas a explicar en historia si no lo haces mediante una película. De verdad. Yo recuerdo cuando aprobé la oposición, bueno, no sé, me iba a meter, cuando aprobé la oposición de historia, me preguntaron porque yo dije que yo apoyaría, me tocó precisamente Guerra Civil, Segunda República y Guerra Civil. Y me dijo la presidenta del tribunal, bueno, y yo ahí dije, pues yo añadiría libros, y un miembro del tribunal me dijo, estamos hablando de historia, no de literatura. Y entonces la presidenta del tribunal le cortó y le dijo, pues dígame usted qué libro leería usted con los chavales. Y entonces, y a ella le gustó, ¿y cómo lo utilizaría usted? Y tal. O sea, que yo creo que es muy importante, que es esencial y que esa importancia tenemos que dársela a todos, porque realmente hablamos de interdisciplinariedad, pero a veces nos cuesta mucho llegar hasta ella. ¿Vale? En fin. Muy bien. Claro. Pues, a ver, más cositas. Bueno, muchos agradecimientos, dándole las gracias por sus palabras, por antiguos alumnos que destacan su entusiasmo a la hora de transmitir la historia. También incluso por ahí alguien que le tuvo de presidente del Tribunal de Oposiciones también y que destaca además el interés de las jornadas y demás, o sea que muchos saludos y muchos comentarios y felicitando por las aportaciones. No sé si hay alguna preguntilla más, voy a comprobar. Por aquí hay una pregunta, dice, es más general para todos. Es una hipótesis que me ronda desde hace algún tiempo. El surgimiento de Vox se puede ver a la falta de conocimiento sobre la historia. Vaya preguntita, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo como decía también mi compañera Frede, me mojo. Hombre, por supuesto, yo creo que si es que la ignorancia es muy atrevida, Lidia, claro. Sí. Entonces, yo llamo chavales, pero en fin, no son chavales ya, pero cuando les enfrentas, yo he dado clases en secundaria, en bachillerato en adultos, y digo lo mismo que digo, y ahí me levanta la mano y me dice, ¿usted cree que un profesor de historia tiene que hablar de esto? Digo, por supuesto. Si no, ¿de qué vamos a hablar? Si no, ¿de qué vamos a hablar? Yo creo que sin duda, claro que sí, hombre. Y cuando les hablo de Vox, no les hablo de Vox, les hablo de los que votan a Vox. Quiero decir, aquí esos señores, si son el tercer partido de España, es porque hay un montón de gente en España que le está apoyando. Pues ahí tenemos que mirar, tenemos que ser críticos, no nos podemos creer todo lo que nos dicen, ¿vale? No, es que son 4 los que están en el Parlamento. No, de ninguna manera. Quiero decir, el tema es suficientemente serio, pero claro que hay muchísimo desconocimiento. Claro, no hay más que ver. Lo más, yo les digo a ellos que no se pueden plantear soluciones fáciles a problemas complejos. Entonces, que desconfíen de todo aquel que nos presenta soluciones fáciles. ¿Y qué soluciones más fáciles que las que nos plantea Vox? De verdad. A esto los echamos, la mujer a casa amarrada a la pata de la mesa, ¿vale? Y se acaba la ley de violencia de género y se acaba la ley de memoria histórica y no removamos, por favor, no hablamos de remover, hablamos de respeto y de justicia, nada más. Entonces, cuando tú enfrentas a gente que no tiene un pasado, que no tiene un compromiso, que son chicos y chicas de 18 años, 19 y tal, pues enfrentas con eso y dices, pues es verdad, es que no sé, yo es que no veo, ojalá me pudieran convencer de lo contrario. En fin, pues venga, ¿dónde están los argumentos? Entonces, los argumentos de estas ideologías pues son absolutamente simples y, por supuesto, peligrosos, muy peligrosos. Yo no creo que sea fascismo, pero yo creo que es algo más peligroso que el fascismo, desde luego, ¿vale? En fin. Por aquí, bueno,
un par de cuestiones. Alguien comentaba por aquí, por ejemplo, que en Argentina la Ley de Educación Nacional contiene un apartado de contenidos curriculares en que se especifica el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar las alumnas reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Diciendo que considera que es un inicio para trabajar estos temas, es decir, que se recoja específicamente en la ley educativa. Debería hacerse. Raro es el año que no empiezo a hablar de franquismo y dentro de la ignorancia de los chavales, que por supuesto es disculpable, siempre que me dice que, pero Rafa, pero Franco no era bueno. Hombre, no. Pero Franco hizo también cosas buenas. En fin, ese planteamiento es el que dé clase en segundo de bachiller y no lo haya tenido, es que no ha tratado ese tema. ¿Vale? Entonces, evidentemente hay un enorme desconocimiento de todo esto, de la represión franquista. Y apenas se estudia esto, apenas se estudia. Hay un libro maravilloso que se llama, Un tiempo de silencio. No tiempo de silencio, sino Un tiempo de silencio. También de un escritor británico sobre la represión, tiene ya unos años ese libro, sobre la represión franquista, extraordinario. Aquí hemos oído hablar de Preston, etcétera, en fin. Pero hay libros, esta es una monografía muy breve pero muy interesante. Entonces la represión franquista fue absolutamente bestial, quiero decir, horrorosa, fue una cosa realmente tremenda. No podemos ponernos vendas, hay que estudiar historia, hay que investigar la historia, hay que ser riguroso con la historia. No se trata de situarnos en una trinchera o en otra, en absoluto. Se trata de ser rigurosos con lo que tenemos que hacer y poner medios para que en nuestras clases seamos rigurosos. Yo hay una cosa que no he dicho, pero en fin, porque tampoco los comparto más que con mis alumnos, y es que yo mis apuntes los hago yo. Yo no trabajo con no he trabajado, yo creo que en los últimos 20 años no he trabajado con ningún libro de texto. Entonces, elaboro cosas, elaboro mil temas para compartirlos con mis alumnos y tal. Entonces me permite tirar de un sitio, de otro, del de más allá, siempre procurando el máximo rigor, que yo creo que es lo más importante, la seriedad y el rigor, no dejarnos llevar. Yo soy muy entusiasta y me dejo llevar por la pasión, pero no a la hora de hacer mi trabajo y no a la hora de cargar las tintas ni de dirigir nada, en absoluto. Una compañera preguntaba aquí en el chat, dice, soy compañera del Instituto Manuel Alcántara, profesora de historia, dice, tengo casos de PIN parental. ¿Ha tenido, Rafael, has tenido algún caso así? ¿Cómo los has afrontado? No lo he tenido, no lo he tenido. Afortunadamente no lo he tenido. No. Pero bueno, sí he tenido... Hombre, yo a veces pienso que la experiencia no vale para nada, pero a veces me doy cuenta de que sí vale, ¿vale? Porque yo veo mucha gente joven buena, gente joven que lo hace de maravilla, y veo gente mayor que no lo hace, en fin, que no lo hace tan de maravilla. Y entonces, pero a la hora de solventar determinadas situaciones en clase, sí creo que la experiencia sí vale. ¿Vale? Entonces, la experiencia, lo que pasa es que también hay que tener claro que uno puede meter la pata, que uno se puede equivocar y que si uno se equivoca, pues tiene que pedir disculpas y rectificar, ¿vale? Y eso ocurre en clase cada 2 por 3. Y entonces eso hay que asumirlo. Pero alumnos que se te paran, que se te enfrentan, que te dicen ¿por qué explicas esto? O, mire usted, yo no puedo, usted está metiéndose donde no le llaman, pues también lo tengo, pero vamos, afortunadamente sé salir he aprendido en fin, a salir de esas situaciones, a llevarlas bien. ¿Y entonces se te ha dado algún caso de protestas de padres Sí, claro. que han dicho esto no quiero que... Sí, claro que sí. Yo entonces les digo que vengan. Con mano. Claro, yo creo que la distancia corta es lo mejor, la mejor. Antes hablabais del tema de cuando estábamos en la preparación de la sesión, hablábamos de, de que no está mal esto del Zoom, tal. Y yo no, yo necesito a los chicos delante.
¿vale? Y no creo que sea porque esté hecha para la antigua, que igual sí, pero la atención que ellos tienen no es la misma que la que tenéis ahí, ni muchísimo menos, os lo aseguro. Y ellos son conscientes de eso. Yo os lo digo, yo sería incapaz de aguantar una hora escuchando a un señor que me está hablando de algo que no me interesa, pero yo os voy a exigir que lo hagáis, ¿vale? Entonces, claro que hay muchos que protestan. Y hay algunos que protestan. Pero, en fin, los tratas un poquito aparte y terminan entrando los pobres. Y ya está. En fin. Pues a ver, por aquí alguna cosita más que estoy mirando que mientras hablamos muchas veces. Por aquí, bueno, me queda una pregunta que realmente se la hicieron a Fredesvinda, pero que podemos extender a los dos, ¿vale? Vale. Y que habla sobre cómo ven la producción de los materiales históricos o de los materiales didácticos referentes, ¿no? Era un poco la pregunta que me señalaban y que se salió un poquito, ¿no? Pero que ya podéis a lo mejor comentar los dos. Abre tu micro, Freddy, anda. Y comentas. Bueno, nada, abierto. Vale. Pues yo ya estaba desconectada para hablar yo, Rafa, o sea que tú. Pues en primaria es imprescindible. Bueno, yo creo que en todas las, tanto en primaria como en secundaria. Volvemos a que en el momento, me imagino que se refiere a elaborar, a los materiales que elabora el alumnado. Entiendo la pregunta. No sé, la pregunta es ¿cómo ven la producción de materiales históricos? Supongo puede ser visto desde ese punto de vista. De la primaria, porque claro, evidentemente Rafa necesita muchas más fuentes y aporta muchas más por la edad de sus alumnos, ¿no? Yo en mi caso es imprescindible. En el momento que el alumnado elabora un material, lo hace suyo. Y entonces ya lo que aprende lo hace suyo y ya es lo que es el aprendizaje significativo que comentaba Rafa también, ¿no? Es imprescindible. Es imprescindible pasar ya del libro, abre el libro, página tal, porque eso es lo más aburrido del mundo, ¿no? En lo que se me refiere a secundaria, los materiales, los libros que hay, yo creo que son buenos. Creo que son buenos. Lo que pasa es que yo los veo siempre incompletos. Siempre me falta algo, la verdad. Entonces, estuve un tiempo trabajando en formación semipresencial, en adultos. Empecé hace como 12 años o así. Y entonces vi que las posibilidades que daba la red para trabajar materiales son extraordinarias. Yo, hombre, en Historia de España todavía no está del todo completado, pero hay unos materiales muy buenos en Agrega o en Mogea, no sé, han tenido distintos nombres. Son depositorios de materiales que ha montado la Junta de Andalucía. Los montó en principio para educación permanente, para educación a distancia, para educación a distancia, pero luego lo reconvirtió para educación permanente y yo los utilizo también con los alumnos de bachillerato. Entonces, echar un vistazo porque esos son materiales muy buenos, son materiales muy activos, muy actuales, porque permite incorporar materiales. Hombre, tiene el problema del copyright, ¿vale? Quiero decir, tú no puedes poner cualquier cosa ahí, ¿vale? Es un problema o no lo es, en fin, según cómo se vea, ¿no? Pero hay mucho y muy bueno y permite seleccionar. Yo con mis alumnos de primero de bachillerato, por ejemplo, de Historia del Mundo Contemporáneo, tampoco manejo libros. Ellos tienen su plataforma que la manejaban ya la manejábamos desde antes de la pandemia, trabajábamos ya con la plataforma y pues ahí no tuvieron ningún tipo de problema porque ya sabían cómo funcionaba yo. Entonces está el curso completo ahí. Entonces es una forma muy rica, forma nueva evidentemente de trabajar, pero muy rica, porque yo conecto mi pantalla allí y tenemos mapas, tenemos textos, tenemos fragmentos de películas, tenemos lo que queramos, ¿vale? Siempre bien estructurado, quiero decir, una unidad didáctica no es ninguna broma, que eso lo sé yo bien, que lo he aprendido de presidente de tribunal de oposición. Ya lo sabía, ¿vale? Lo intuía como profesor. Por supuesto, y lo he aprendido este año, este verano pasado, en mi tribunal, que he visto a unos, sobre todo unas mujeres espectaculares haciendo unos exámenes orales, vamos, de descubrirse, ¿vale? Entonces, por ahí los materiales impresos están bien,
pero yo creo que para bachillerato van a terminar por quedar muy caducos, muy caducos. Entonces, yo en segundo he seguido elaborando mis propios materiales, pero en cuanto terminen de dar forma a eso, a estos temas de Moje y de Agrega, me incorporaré, porque son equipos muy buenos, trabajando muy bien. Seguro que los compañeros de didáctica de la educación los conocen bien, ¿vale? Sí. Pues creo que no sé si me queda, creo que no se me queda nada en el tintero.